Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a hablar acerca de la regla del divisor de voltaje. Entonces, ¿para qué nos sirve la regla del divisor de voltaje? La regla del divisor de voltaje básicamente nos sirve para obtener en este caso el voltaje en una resistencia de manera prácticamente inmediata, sin necesidad de recurrir a lo que es la ley de corrientes de Kirchhoff o a la ley de voltajes de Kirchhoff, siempre y cuando tengamos un circuito de este tipo. Es un circuito en serie donde por definición el circuito en serie es un circuito llamado divisor de voltaje. Entonces, como tal, vamos a ver el análisis de esto para obtener el voltaje en alguna de estas resistencias, ya sea en la resistencia 1, en la resistencia 2 o en la resistencia 3. En este caso, yo voy a escoger la resistencia 3. Entonces vamos a obtener el voltaje en esta resistencia. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, ¿qué herramientas conocemos nosotros para poder analizar circuitos hasta ahora? Solamente la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff, al igual que la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, solamente conocemos la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Es lo que vamos a ocupar para poder analizar este circuito. Y vamos a ver que vamos a llegar a una expresión un poco general, la cual nos servirá para determinar los voltajes también en la resistencia R1 y el voltaje en la resistencia R2. Entonces, vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este caso, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar la ley de voltajes. Tenemos una malla cerrada, tenemos una trayectoria, entonces está cantadísimo para aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces tendría la fuente menos la caída de potencial en la resistencia 1, menos la caída de potencial en la resistencia 2, menos la caída de potencial en la resistencia 3. Entonces sería la fuente menos VR1 menos VR2 menos VR3. Todo eso tiene que ser igual a 0 según la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora, vamos a utilizar la otra herramienta que sabemos, la ley de Ohm. Entonces, vamos a usar la ley de Ohm. Ley de Ohm. Nosotros sabemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje en una resistencia es igual a la resistencia por una corriente. Para empezar, pues nosotros estamos observando que el circuito que tenemos es un circuito en serie, por lo tanto la corriente es la misma en todos los elementos. Entonces, la corriente la voy a manejar como I, y R1, R2 y R3, pues les voy a dejar el mismo nombre. Entonces, voy a decir lo siguiente. Pues mira, el voltaje en la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente que pasa en esa resistencia, que sí. Esta ecuación, la primera va a ser la ley de voltajes, la segunda va a ser esta del voltaje en la resistencia 1. Ahora voy a decir que el voltaje en la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 por la corriente. Esta va a ser mi ecuación 3. Y voy a plantear la ecuación 4, que va a ser el voltaje en la resistencia 3 igual a la resistencia 3 por la corriente. Ahí está. Tenemos ahora 4 ecuaciones. Ahora, ¿qué se puede hacer? Podemos agarrar y reemplazar todas estas ecuaciones, la 2, la 3 y la 4, en la primera. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Me quedaría B menos el voltaje en la resistencia 1, que es la ecuación 2, que sería la resistencia 1 por la corriente, menos la ecuación 3, que sería la resistencia 2 igual por la corriente, menos la resistencia 3 igual por la corriente. Todo eso tiene que ser igual a 0. Esta nueva ecuación le voy a decir que es la ecuación número 5. Ahora, de aquí, ¿qué podemos ver? Aquí observamos que tenemos I y tenemos I. ¿Eso qué es? Es un factor común, podemos agarrar y factorizar. Entonces, aquí le voy a poner factorizando I. Entonces me quedaría voltaje menos I, que multiplica a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 igual con 0. Aquí tenemos esta ecuación, que va a ser la ecuación 6. Ahora, de aquí como que no me gusta que todo esté igualado a 0, entonces voy a despejar la parte de I que multiplica todas las resistencias
la voy a pasar de otro lado sumando. Entonces me quedaría que B es igual a la corriente por la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Ahora aquí tenemos esta ecuación 7. Ahora, lo que yo quiero desde un principio, bueno, lo que yo planteé que quería desde un principio era el voltaje en la resistencia 3. No lo veo, pero ¿qué pasa? ¿Qué ecuación me relaciona el voltaje de la resistencia 3 con la corriente I? La ecuación 4. Esta ecuación de aquí me relaciona esas dos cosas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí lo voy a poner de la siguiente manera. De la 4, yo tengo que la corriente, voy a despejar. Me quedaría que la corriente es igual al voltaje en la resistencia 3 sobre la resistencia 3. Entonces, voy a meter eso en lugar de I. Entonces, sustituyendo la 4 en la 7, me quedaría que el voltaje es igual a la corriente, pero aquí yo estoy diciendo que va a ser voltaje de la resistencia 3 sobre la resistencia 3, que va a multiplicar a la suma de las resistencias. R1, R2, R3. De aquí que observamos, pues ya nada más tenemos que despejar, ¿no? Porque simplemente queremos el voltaje en la resistencia 3. Entonces de aquí vamos a despejar. Despejando el voltaje en la resistencia 3, tenemos. Entonces, despejando el voltaje en la resistencia 3, quedaría lo siguiente. Voltaje en la resistencia 3 es igual al voltaje por la resistencia 3. Todo esto entre la suma de las resistencias. R1 más R2 más R3. Entonces ya llegamos a la expresión que queríamos. Nosotros queríamos la expresión para obtener el voltaje en la resistencia 3. Ahora, ¿qué podemos analizar de la expresión? De la expresión podemos analizar lo siguiente. Tenemos aquí la fuente de voltaje o el voltaje como tal de toda la línea. Tenemos el voltaje desde este nodo hasta este nodo. También tenemos la sumatoria de las resistencias y tenemos la resistencia del elemento que nosotros estamos interesados en conocer el voltaje. Entonces, de manera general, esto es lo importante, de manera general, el divisor de voltaje lo que nos proporciona es esta relación, donde el voltaje en el elemento, entonces lo voy a poner aquí así, voltaje en el elemento que queramos, va a ser igual al voltaje total, que en este caso es el voltaje entre estos nodos. Entonces va a ser igual al voltaje total por la resistencia del elemento, o por el elemento, lo voy a poner aquí mejor, por el elemento, todo esto entre la sumatoria de las resistencias. Entonces esta es la manera general en la cual se expresa el divisor de voltaje. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve esto? Ahora yo digo, quiero el voltaje en la resistencia 2. Entonces, yo voy a decir, pues mira, quiero el voltaje en la resistencia 2. Entonces, para R2, yo digo, quiero el voltaje en la resistencia 2. Va a ser igual al voltaje total, que es V, que multiplica al elemento, que es la resistencia 2, entre la suma de las resistencias, que es R1 más R2 más R3. Y de manera directa, ya obtuve como tal la expresión para obtener el voltaje de la resistencia 2. Y me salté todos estos pasos. Un paso, dos pasos. Aquí los voy a enumerar. Un paso, dos pasos, tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos, 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos, porque aquí todavía estoy sustituyendo. Me salté 8 pasos y de manera directa obtuve el voltaje en la resistencia 2. Y pues ya si quisiera obtener el voltaje en la resistencia 1, simplemente tendría que hacer lo mismo. Entonces para R1, voltaje en la resistencia 1 es igual al voltaje total, que multiplica el elemento, que sería la resistencia 1,
entre la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Y de igual manera ya tengo el voltaje en esa resistencia. Ahí está. Entonces esta es la utilidad del divisor de voltaje. Eso es el por qué se ocupa y por qué se deduce esta expresión del divisor de voltaje. Y sin más por el momento me despido. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.